Gracias a ti, Álvaro. Y por último doy la palabra a él. Buenas tardes. Bueno, el título de mi propuesta es Antropología filosófica en perspectiva latinoamericana. Considero, pues, antes de iniciarla, hacer dos aclaraciones sobre qué es lo que voy a hacer y sobre quién lo va a hacer. Pues aparte de mis estudios en filosofía en una universidad en Bogotá, yo tuve la oportunidad de insertarme unos años, 2 años de mi vida entre comunidades indígenas del continente, especialmente en Colombia. Soy agente de indígenas países, estuve intentando comprender su idioma, intentando comprender su cosmovisión, y desde allí pretendo hacer un diálogo intercultural, siguiendo el pensamiento de Esterman. Tenemos esa intención de irnos hacia una filosofía vista más allá de los límites establecidos por Occidente, los límites establecidos por una filosofía raciocéntrica, y vamos a tratar de poner en diálogo algunas cuestiones aprendidas entre los países, especialmente los quichuas, los mayas, los aztecas, con la filosofía en general. Y para ello nos vamos a valer de algunos autores, especialmente un argentino, Rodolfo Kusch, un filósofo que es hijo de padres alemanes, nace allí en Argentina, estudia filosofía, estudia muy bien a Heidegger de primera mano, ya que aprendió el alemán entre ellos, entre sus padres. Entonces, pues este filósofo nos va a permitir ver un análisis de lo que era la filosofía del mismo Heidegger y una noción entre los aymaras, quien pues durante el exilio Kusch tuvo que salir de la capital e ir a vivir en Maimará, un pueblo pequeño poblado por indígenas, y desde allí se gesta su pensamiento, un pensamiento cargado, y pues ya iremos viendo algunos elementos. Por cuestiones de tiempo voy a tratar de esbozar como un marco general, y como decimos allí en Colombia, le iré metiendo carne en la medida en que alcance, le iré dando fuerza a cada uno de los conceptos que voy a intentar esbozarles. Al utilizar el término esbozo es porque no vamos a hacer una profundización grande, sino vamos a tener algunos elementos que esperaría que, si algún interesado quiere leer o quiere preguntar, pues estaremos dispuestos. Entonces, antropología filosófica en perspectiva latinoamericana. Hay que aclarar que al hablar de antropología y al hablar de filosofía estamos hablando de dos elementos que nacen principalmente en la tradición occidental, y la antropología, aunque es una ciencia moderna del siglo XX, es una ciencia que ya tenía sus cimientos pues desde los mismos orígenes en Grecia. Martin Buber hace un esbozo en un texto llamado ¿Qué es el hombre? Y allí muestra él como ese recorrido de la pregunta por el ser humano, y nos dice: mire, llevamos un gran recorrido por la pregunta del ser humano, nos hemos preguntado, pero es el hombre quien se ha vuelto complejo en el siglo XX, porque ya ha salido de su elán de confort, ya no está allí en el centro de la humanidad, se nos quita el centro, y luego ya tenemos que preguntarnos por nosotros, lo que somos nosotros mismos. Y es una pregunta compleja porque ya no es preguntarnos por el objeto que está allí, sino me estoy preguntando por mí mismo. Entonces podría ser, utilizando términos de Agustín de Hipona, una introspección, podría ser una búsqueda en mí mismo de lo que está faltando, y de la pregunta por lo que yo soy en últimas. Al preguntar por el ser humano, estamos preguntando por lo que yo soy, lo que es cada uno. Y esta pregunta ha tenido ecos en todas partes, y en la filosofía vamos a buscar los autores, ya como mencionaba Buber, dice cada quien lo ha trabajado. Y pues desde América Latina también hemos venido gestando algunas respuestas. Se ha pensado desde la cotidianidad, se ha pensado que el ser humano puede entenderse desde su cultura, desde una amalgama cultural que ha dado Kusch en llamar geocultura. La geocultura es una amalgama entre la tierra y en la cultura, porque la cultura se tiene que dar en un territorio específico y no se da por separado. Rodolfo Kusch dice: todo pensamiento es gravitado por el suelo, ningún pensamiento se da fuera de su propio territorio. Donde nacemos, donde nos formamos, allí surge un tipo de pensamiento, y ese tipo de pensamiento es el que vamos a valorar cuando hablamos de filosofía en perspectiva, antropología filosófica en perspectiva latinoamericana. Nos vamos a parar en el suelo latinoamericano y vamos a ver desde allí cómo se puede preguntar el ser humano por el ser humano.
en el continente latinoamericano, y la idea es que nos podamos sentar en la misma mesa los latinoamericanos, los asiáticos, los europeos, y poder dialogar en torno al ser humano para acrecentar la respuesta, porque en 25 siglos de historia de la filosofía todavía no tenemos una respuesta que nos satisfaga a todos al respecto de qué es el hombre, y bien lo mencionaba el primer ponente, no sabemos qué es el hombre, no sabemos qué es el ser humano, pero tenemos algo desde Aristóteles, y es ese saber que no sabemos. Al saber que no sabemos, nos hemos inclinado y nos hemos ido hacia la pregunta, y nos hemos intentado dejar preguntar por la pregunta y de hacer que la pregunta actúe en nosotros y nos movilice, una pregunta que moviliza. En ese orden de ideas de la pregunta surgen algunos elementos que nos van a permitir ya empezar a buscar un pensamiento auténtico con respecto a la misma pregunta. En América Latina se ha querido ir más allá de la dualidad propuesta, de la confrontación entre duales, la confrontación occidental que ha nacido entre ser y estar, entre ser y no ser, entre lo que puede decirse y lo que no debe decirse. En América Latina hemos empezado a entrever una posibilidad del ser humano como dualidad, no como opuestas, sino como elementos que se compaginan y que se complementan uno al otro. Tendríamos, viendo la naturalidad, viendo la filosofía de la vida, en la misma naturaleza, las cosas que concebimos como opuestas se complementan: el día y la noche, el bien y el mal, la luz y la oscuridad, el frío y el calor. Son elementos que uno sin el otro no podrían ser. Y en ese orden de ideas, Rodolfo Kusch va a poner a dialogar el ser y el estar. El ser como una condición de movilidad, concebida como movimiento, como ser alguien, como ser que busca ir, y estar en una propuesta estática de estar erguido, de estar de pie ante una realidad. Para Rodolfo Kusch estos dos elementos están presentes en el pensamiento latinoamericano, ancestral, y se amalgaman en una suerte de fagocitación, concepto que Rodolfo Kusch toma de la biología y lo va a aplicar al estudio del ser humano, cuando dice: la fagocitación es el elemento, una célula que se toma un proceso celular, una célula que toma a otra célula para limpiar. Puede tener tres momentos. El primer momento es una célula grande se toma a otra célula, la absorbe y la elimina. El segundo elemento es una célula agarra a otra célula y la hace parte de sí misma, formando un nuevo sistema. Y la tercera opción, como que pues, se puede ver la fagocitación, es que la célula dentro de aquella subsiste, se mantiene viva y genera como una lucha interior. Para Rodolfo Kusch, en el caso de América Latina se da el segundo elemento. Nosotros hemos ido encontrando que las culturas propias de América Latina están vigentes en la realidad del hombre civilizado y del hombre occidentalizado en América Latina, que nos hemos occidentalizado a partir de la academia y lo demás, pero no podemos dejar de ser lo que somos en la medida en que en nuestro interior sigue subsistiendo aquella célula de lo que había antes, de tener un proceso. Pues cuando digo antes me refiero al proceso colonial, el proceso todo que se vivenció en ese momento. Para lograr esto, Rodolfo Kusch se introduce en la lectura del manuscrito del indio Joan de Santa Cruz de Pachacuti Yanqui. Es un autor cronista del 1600. En 1600, un indígena, pues parecer letrado porque sabía escribir o aprendió a escribir en caracteres latinos, escribe una crónica de su pueblo, pedida por el padre Ávila. En 1600 el padre Ávila le dice: oye, cuéntame un poco cómo vivía el pueblo, cómo era su espiritualidad, cómo estaba toda esta realidad de ustedes acá. Y el hombre redacta un texto súper confuso. La obra propia está aquí en España, no recuerdo el nombre de la biblioteca donde está, pero yo pude acceder a una copia y leí el documento. Es un documento que está escrito en un castellano complejo, pero se mezcla con aymara y con quechua. Y allí Rodolfo Kusch lo que intenta es hacer un análisis de este texto y ver cómo muchas de las verdades de su pueblo quedan
ocultas, se dicen entre líneas. Podría ser por el miedo a la Inquisición, o podría ser simplemente porque él creía que la verdad estaba en sus propios términos, y nos permite ver allí un elemento fundamental, que es un elemento que Kusch le va a llamar la oposición entre pulcritud y hedor. Lo que es pulcro, lo que tiene que ser limpio, lo que es pulcro para los americanos, en América Latina lo que es pulcro es lo que viene de afuera, lo que es externo, lo que nos enseñan, lo que tenemos que aprender, lo que nos dice la academia que se debe hacer. El pulcro es el profesor de sociología que va al pueblo encorbatado y va a mirar al pueblo como un objeto de estudio y no como un sujeto. Rodolfo Kusch propone replantear esa noción de sujeto-objeto y hacerlo sujeto-sujeto, en la medida en que me puedo acercar a la cultura, me puedo acercar a los pueblos, teniendo en cuenta que son iguales seres humanos, son iguales a mí, somos iguales en esencia, ya que en contenido pues seríamos diferentes si hablamos de un contenido conceptual. Ahora, eso es lo pulcro. ¿Y qué es lo ediento? Lo ediento es todo lo que está, cito aquí a Rodolfo Kusch, es todo lo que está fuera de nuestra cómoda y populosa ciudad, dice Rodolfo Kusch, todo lo que está en nuestros límites, en nuestras barreras, lo que sale de nuestro estado de confort, eso es lo que es ediento. Y el hedor es una categoría que a mí me ha llamado muchísimo la atención, porque nos ha ido permitiendo a nosotros mostrar cómo en el pueblo, en la calle, en los lugares de la cotidianidad, las cosas son edientas, las cosas no huelen bien, las cosas no son pulcras y bellas, un estilo de belleza a lo kantiano. No, la realidad en últimas apesta. Nosotros, los seres humanos, pues también apestamos. Naturalmente nuestro propio cuerpo tiene olores fuertes, y nos preguntábamos si el ser humano, y si la realidad apesta y hede, ¿no será que el hedor nos podrá acercarnos a una respuesta a lo que es el hombre, o por lo menos permitirnos dilucidar lo que somos? Para percatarnos del hedor solamente basta con que nos miremos las tripas, todos, sin importar de qué lugar del mundo, somos sedientos, hedemos. Y por eso aquí en Occidente, lo que es Occidente culturalmente, se inventaron el perfume, y el perfume para encubrir un poco ese hedor, para tapar a lo que realmente somos, para escondernos de lo que somos, para escondernos a nosotros mismos de nosotros mismos. Y nos inventamos colonias, nos limpiamos, nos aseamos para huir de este hedor que nos persigue. Al final del día todos cedemos, al final del día todos hemos sudado y todos hemos... Pero, ¿en qué medida ese hedor puede ser una categoría filosófica y no ser simplemente una palabra más? En la medida en que se sale de los límites de decir usted huele mal o yo huelo mal. Aquí no se pretende borrar las categorías ya traídas de Occidente y las categorías ya elaboradas en el pensamiento filosófico. Se pretende hacer un pequeño aporte, y el pequeño aporte aquí es decir, mira, nosotros estamos más que buscando el ser, estamos buscando estar localizados, y aquí es otro concepto que quería poder trabajar un poco. Estar localizado es estar a un nivel universal, pero estar ubicado en un punto en el globo. En ese punto en el globo se surge para la pregunta, y se surge para el otro. No se está solo, no se está en el mundo individual, no somos una isla apartada, estamos en comunidad, y allí entra el aporte de las comunidades indígenas. El indígena no se concibe como un individuo, se concibe como una colectividad, y en esa colectividad se interrelaciona con otras colectividades. Estar fuera de la tierra, ser fuera de la tierra no es posible. Fuera de la tierra para el indígena, o fuera de su territorio, más allá de ser tierra como patria, o tierra como matria, o tierra como elemento donde vivo, simplemente es tierra como dadora de vida, tierra como amalgama cultural necesaria para poder comprender
y entender la existencia misma de su realidad y de él mismo, de todo lo demás. Allí viene una tensión que se genera por este discurso y por todo lo demás en el propio existir cotidiano del latinoamericano, en el propio existir cotidiano, y se empieza a ver esa confrontación porque desde como decía al principio, desde la lucha de contrarios o lucha de opuestos empieza a haber un discurso en el que se nos pone de presente una historia grande y una historia pequeña. Se nos cuenta una historia, la historia grande es la llamada historia universal, que es la donde a nosotros en la escuela se nos enseñan los logros de las grandes civilizaciones. Entonces nosotros vemos historia de España, historia de Roma, y toda esta historia nos la cuentan como la historia grande, como la historia que debemos saber. Y hay otra historia que es en la medida en que es negada y en la que es encubierta, que es la que Rodolfo Kusch llama la historia pequeña, que es la historia de la cotidianidad, la historia de cada quien, la historia de esos pueblos que a nosotros no se nos cuenta y que ha quedado segregada, y es en la medida en la que es negada. Y allí Rodolfo Kusch tiene un texto que titula Lógica de la negación. La lógica de la negación, un texto en el que él nos va a exponer cómo las cosas que se niegan tienen una lógica diferente y que no pueden ser entendidas con la lógica estructural aristotélica o con la lógica silogística. Él nos propone ir un poco más allá y ver cómo la historia nos sigue generando a cada uno de nosotros en América Latina un creer que el proceso de enciclopedismo es el proceso en el que vamos a aprender. Se cree que el que más sabe filosofía es el que mejor cita, el citador profesional. Entonces estudiamos carreras de filosofía para aprender a citar a Nietzsche, a Heidegger, a los grandes pensadores de la historia, del universo, y los que respondieron fuertemente. Pero las otras experiencias entonces ya no van a ser conocimientos, sino van a ser folclore. El que sabe sobre música, el que sabe sobre las culturas y sus modos de alimentarse, sus modos de vivenciar, él sabe de folclore, pero no es culto. Y empieza entonces la otra oposición, que es la oposición entre culto e inculto. ¿Y qué es cultivo? Pues cuando vamos a la raíz latina, pues la cultura era cultivar el espíritu en el sentido de la siembra y lo demás, pero se limitó. En América Latina se cree culta una ciudad en la que populan museos, en la que hay cientos de bibliotecas, en las que hay teatros. Eso es culto, pero se nos olvidó que la cultura es más que el simple hecho de los actos culturales, y se nos olvidó que la cultura es todo comportamiento del ser humano. Aquí haciendo como un análisis, para mí la cultura es para el hombre lo que el agua es para los peces. Nos movemos, vivimos en ella, sin ella no podemos existir, pero a veces ni nos percatamos que estamos en una relación intercultural o cultural y hasta la negamos. Igual que los peces, el pez supongo yo que no sabrá que está metido en el agua, que allí vive, que allí come y que de ello depende. En esa realidad hemos entendido la cultura solamente como una parcela de actividades humanas. Y después de eso hablaríamos, otro elemento que nos pone en oposición es el discurso, y Rodolfo Kusch va a decir, el discurso es lo que decimos, y hay otro elemento que es el antidiscurso. El antidiscurso para Rodolfo Kusch es ir a no decir, ir a no concluir, ir a no preguntar con respuestas preconcedidas. Nosotros cuando hacemos estudio del ser humano, y más un estudio de campo como el que pretende Rodolfo Kusch en casi toda su obra, América Profunda es otro texto que Rodolfo Kusch trabaja mucho este tema de la dualidad. En América Profunda él dice, no vamos aquí como lo hace el académico estructural que viene a preguntar pero ya con una respuesta preestablecida. Vamos a preguntar a la cultura, pero dejándonos preguntar con ella y con ellas, construyendo un pensamiento que nos permita a nosotros no confirmar, como se hace normalmente en una tesis, se plantea la pregunta, pero antes hay que marcar todo un esquema por donde yo voy a dar la respuesta, y usted cuando presenta su trabajo debe prever una respuesta. Rodolfo Kusch dice, no, en el trabajo con las culturas no debemos prever una respuesta, sino acercarnos al estudio de ellas a partir del no saber, que era lo que decía al iniciar. El no saber es desprenderme de prejuicios, acercarme a cada momento sin negar una tradición que tengo, sin negar todo este bagaje conceptual, pero sin delimitar.
desde las categorías que ya tengo estructuradas, esa cultura. No es meter a la cultura dentro de mis categorías, sino usar mis categorías para meterme dentro de la cultura, y en ese orden la cultura que vaya a estudiar, parcela de la cultura que yo vaya a estudiar. Y en ese orden de ideas dejaríamos de intentar ceñir cada realidad a nuestra formación raciocéntrica, y permitiríamos dar el espacio, y con este concepto que no alcanza a trabajar lo que quería cierro, a un espacio de sentipensar. Es una propuesta de sentipensar, es una propuesta tomada desde los pescadores colombianos, pescadores del Pacífico colombianos, que querían hacer una amalgama entre lo que se piensa racionalmente con una estructura de pensamiento desde Kant, esa estructura del pensamiento racional céntrico, pero permitir dar un horizonte de posibilidad diferente cuando se siente lo que se piensa, y darle la oportunidad al pensamiento de ampliar sus horizontes y abordar preguntas más allá de la respuesta que se ha dado ensayísticamente. ¿Qué quiero decir con esto de respuesta ensayística? Se ha dicho, nosotros debemos responder. Desde Aristóteles, los seres humanos tenemos la capacidad de conocer y amamos conocer, y entonces Aristóteles dice que amamos los sentidos, y principalmente amamos el sentido de la vista, porque el sentido de la vista nos permite conocer más y mejores cosas, y desde allí nos hemos radicalizado en ver y en subjetivizar y en poder ver, pero en América Latina queremos utilizar otro sentido, y por ejemplo el sentido del olfato es el que nos permite percibir ese hedor del que hablé por encima, y ese sentido del olfato también nos va a permitir a nosotros percibir otro elemento más allá de lo visual, y la idea es poder ir más allá de los límites de la razón, porque si en 25 siglos de historia de filosofía no tenemos una respuesta que nos satisfaga a todas las preguntas de la filosofía, ¿qué podemos hacer? Desde América Latina ya se está tratando de pensar, como lo hicieron los aymaras y los quechua, escribir en flor y canto, que para ellos era escribir en prosa, en versos y en poema, para dar respuestas a las preguntas radicales de la filosofía. Mi propuesta principalmente venía para ser leída como una especie de poema, y dije yo no, debo hablarlo allí, porque llegar a leer un poema en la Academia Occidental de pronto no va a ser muy bien acogido. Quería contar esto a grosso modo. Si alguno tiene ya ahorita en el espacio de las preguntas podré profundizar alguno de estos elementos. Como ven, son muchas cosas las que se están haciendo, y esperamos que se abra un poco la senda del interés por leer a algunos filósofos latinoamericanos que nos han permitido a nosotros encontrar un horizonte de sentido, digámoslo así, propio o auténtico. Gracias. Muchas gracias a ti, Eric, ha sido interesantísimo. Creo que las tres han sido muy interesantes, incluso cabría establecer vínculos, ¿no? Esta última idea de sentir pensar, no sé hasta qué punto podríamos relacionarlo con el momento en que un alumno dice que quiere dejar de pensar con el cerebro y pensar con las tripas o los huesos, con lo que me duele y con etcétera, etcétera. Bueno, tenemos sorprendentemente y felizmente 10 minutillos para preguntas. Yo tengo muchas, pero la decencia dice que os tengo que ceder el turno a vosotros, y lo hago con mucho gusto. Entonces, el que quiera puede tomar la palabra. Sí, mismamente a ti, Eric, preguntarte sobre esta idea de sentir pensar, si puedes dar algún filósofo o filósofa